a todos los organizadores por la invitación y para mí, bueno, es un placer compartir con ustedes esta actividad este, y hablar un poco de la experiencia de estos años de trabajar con estas patologías, especialmente en lactantes y en niños pequeños que, digamos, en la formación general de un otorrino es algo que, como se trata de una patología bastante infrecuente, es bastante difícil de observar y de seguir. Y por lo tanto, después, cuando terminamos la residencia, bastante difícil de manejar, digamos. Tenemos unas pautas de manejo bastante básicas, así que es bueno, digamos, que esto se introduzcan en el programa de la carrera. Em, para comenzar, digamos, la importancia de este tema es la ventilación, es marcar la importancia de la ventilación nasal en el recién nacido. Tenemos que recordar que, digamos, los lactantes y los neonatos son respiradores nasales exclusivos. Solamente hay una ocasión en la cual se vuelven respiradores bucales, que es durante el llanto. Es el único momento donde el lactante, el recién nacido, puede ventilar a través de la boca. El resto de las situaciones ventilan a través de la nariz, ¿sí? Por causas anatómicas. Recordemos que el lactante, digamos, durante la alimentación es muy importante que tenga una ventilación nasal bien permeable. Por eso es que los bebés, cuando apenas nacen y tienen un mínimo resfriado, tiene bastante impacto en la mecánica ventilatoria de estos pacientes. Se dice que hasta las primeras 4 o 6 semanas de vida tienen una respiración nasal exclusiva, pero esta situación puede prolongarse un poco más. En general, si el paciente tiene bastante disconfort, si no puede ventilar por la nariz, hasta el sexto mes de vida, que es cuando empieza con las papillas, ahí es cuando cambia un poco la anatomía y el paciente, digamos, puede ventilar por boca en forma más cómoda, pero en realidad al principio los neonatos tienen una ventilación nasal exclusiva y la obstrucción nasal del neonato lleva a un cuadro de dificultad respiratoria grave. No es una dificultad respiratoria que pueda mejorarse de manera farmacológica ni nada por el estilo. Cuando el neonato no puede respirar bien por la nariz, eh, pueden utilizarse algunos dispositivos bucales para poder hacerlo ventilar, como un chupete fenestrado o una cánula de mayo, pero en general el neonatólogo que recibe un paciente eh, que tiene una dificultad respiratoria nasal grave, eh, digamos, cuando no pasa la sondita a través de las fosas nasales, el paciente en general, cuando uno lo va a revisar, a la terapia neonatal ya está ventilado, ¿vale? Es decir, tiene una intubación endotraqueal para poder mantenerlo con vida. La primera referencia encontrada en la literatura es de 1755, en una cita de Johann Roeder. El primer tratamiento quirúrgico surgió en 1851 con dilataciones o con fenestraciones, con algunas agujas, algunos trócares. Se han descrito diferentes abordajes y técnicas con ventajas y desventajas, pero actualmente, digamos, el abordaje quirúrgico endoscópico transnasal es el abordaje de elección para este tipo de malformaciones. La atresia de Coanas es la anomalía congénita nasal más común. Se da de 1 en 5.000 y 1 en 8.000 en la literatura mundial, pero en general acá en Argentina es bastante menos frecuente, por lo menos es nuestra experiencia. No vemos tantas atresias de Coanas, si no estaríamos todos operando esta patología. Aproximadamente 1 en 70.000 recién nacidos vivos es la estadística que hay en Argentina. Esto es un poquito más real. Se da una leve prevalencia en el sexo femenino, 2 a 1. Si es unilateral es más frecuente del lado derecho. El 70% de las atresias son mixtas, vale decir, son
óseas y membranosas, vale decir que están compuestas por una lámina ósea y una lámina mucosa, que no es otra cosa que la continuidad de la mucosa nasal que está sobre la lámina de la atresia. El 30% son de características óseas. Esto después va a determinar también un poco la, la técnica quirúrgica que vamos a utilizar para poder resolverla de acuerdo a la consistencia de la membrana. La embriogénesis aún no está totalmente esclarecida. Se trataría de la falta de reabsorción de la membrana bucofaringea, permanencia de la membrana nasobucal de Hochstetter. Básicamente lo que uno puede observar en la atresia de Coanas es que está conformada por dos porciones. Una porción que está dada por el hueso Bomer, digamos, una prolongación lateral del hueso Bomer, de la parte más dorsal del hueso Bomer, y una medialización, digamos, de las paredes laterales de la coana, esto sería por el hueso palatino y la apófisis del esfenoides. Eso estaría más medializado. Entonces son dos componentes. Una prolongación lateral del Bomer y una medialización del hueso palatino. Hay una alteración en la orientación de las células mesodérmicas que componen la membrana nasal. Hay algunos síndromes genéticos que están asociados. Síndrome de Down, Treacher-Collins, Pierre-Robin, Apert y Cruzon. Estos son síndromes genéticos que vienen asociados a veces a la atresia de Coanas. Se puede asociar a malformaciones cardíacas, a paladar hendido, malformaciones de las manos, los dedos y las orejas. Puede haber una fístula traqueoesofágica, retraso en el crecimiento y anomalías musculoesqueléticas que forman parte de un síndrome. Por eso es muy importante evaluar al paciente en su contexto, digamos, ¿no? Esto va a determinar también una buena indicación quirúrgica y si realmente se trata de un paciente que tenemos que operar o tenemos que esperar, que en esto va mucho la cosa, ¿no? Si se espera a la cirugía o se opera de urgencia. Esto es muy importante determinar en poco tiempo, porque una de las características que tiene esta patología es que tenemos un chico que está intubado en la terapia intensiva o con algún dispositivo de ventilación externo que le ayuda a respirar. Así que la toma de decisiones en estos casos hay que hacerla rápidamente. Y para hacer ese tipo de toma de decisiones en general necesitamos bastante conocimiento de la patología infantil. 30% se asocia al síndrome de Charles, que es coloboma, defectos cardíacos, atresia de Coanas, retraso en el crecimiento, anomalías genitales y anomalías del oído. Otra patología que puede presentarse, otra asociación que puede presentarse, es la exposición prenatal en madre hipertiroidea, tratada con metimazol. El metimazol ha sido descubierto como un fármaco que predispone a tener este tipo de malformaciones. Se vio y el estudio es un estudio que se hizo acá en Argentina, que está Mancilla, está Hugo Rodríguez, Tiscornia. Em, Así que esto es un estudio de Argentina y realmente hemos observado esta característica, este tratamiento de la materno con metimazol y esta asociación con la atresia de Coanas. Una de las características que se puede observar en el paciente que tiene el antecedente del tratamiento con metimazol es dos cosas. El puente nasal ancho, como pueden ver acá. ¿Ven la flecha? ¿Ven mi flecha ahí Sí, en la sí, pantalla de la presentación? sí. Perfecto. Se ve el puente nasal ancho y las cejas arqueadas, ¿sí? Esto es una condición que a veces suele observarse en este tipo de pacientes. ¿Mm? Solamente como dato de curiosidad, lo más probable es que el paciente tenga otras cosas cuando ustedes lo vean, no solamente esta característica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando nos encontramos con un
paciente de estas características? Básicamente vamos a tener un neonato con una dificultad ventilatoria muy importante que va a pasar de periodos de apnea, vale decir de mala ventilación y tiraje generalizado por mala ventilación nasal, con periodos de llanto, ¿sí? Entonces el paciente va a tener apneas y tiraje permanente. Esto va a generar una cianosis del paciente. El paciente va a empezar con ese disconfort respiratorio y va a empezar a llorar. Y cuando llora, que es el único momento en el cual la respiración del neonato se hace bucal, durante el llanto, la saturación mejora. O sea que va a tener estos ciclos de cianosis y ventilación, ¿sí? Yo realmente de esto he visto poco. He visto poco porque en general eso lo ve el neonatólogo cuando nace el bebé. Y cuando observa esto, el bebé ya está intubado, básicamente. Así que, y si se deriva de alguna provincia donde no se puede hacer la cirugía, en general el bebé ya está traqueotomizado. Así que es un poco difícil que ver y hay que estar un poco in situ para poder observar esta mecánica ventilatoria que tiene. Pero en general es esto: tiraje, apneas, llanto, mejora la respiración, se va la cianosis, y esto es la característica clínica de un paciente lactante con una dificultad ventilatoria nasal severa. Entonces, en la anamnesis, básicamente, esta cuestión de preguntar cuándo nació y si tenía estas características, el examen físico va a estar dado básicamente a esta altura del partido. La mayoría tenemos algún fibroscopio o alguna óptica finita, podemos observar a través de la nariz, se puede observar, digamos, transnasal la atresia de Coanas. De otra manera, hay dos características que pueden ayudarnos, que es la falta de empañamiento por un espejo o un objeto metálico de las fosas nasales, o la falta de pasaje de una sonda fina de tipo K33, a través de la fosa nasal. Son unas sonditas de pocos milímetros. Si eso no atraviesa la fosa nasal, podríamos también decir que estamos en presencia de un stop digamos, en la zona más caudal, en la zona más posterior de la nariz. Ahí tenemos el empañamiento, que es digamos, el objeto, la cosa que tenemos más a mano en cualquier lugar donde estemos trabajando. Como les contaba, la fibroscopía, donde vamos a observar esta característica del fondo de las fosas nasales, donde observamos el septum del lado izquierdo, el cornete inferior del lado derecho, el cornete medio, y atrás observamos la placa, que es una placa que está recubierta por la mucosa nasal como un tejido de continuidad entre el septum y la pared lateral de las fosas nasales. Hay una continuidad de la mucosa y esto genera una imagen en fondo de saco. Es bastante fácil de observar, ¿sí? Como verán, con un instrumento delicado, transnasal, podemos tener esta imagen con un buen diagnóstico. Y la fosa nasal, el resto de la fosa nasal, en un chico con una atresia de Coanas, en general es normal. Vale decir que la distancia, digamos, entre el septum y la pared lateral nasal es la distancia de cualquier neonato normal. Solamente se encuentra estrecha y obstruida en el fondo de la nariz. La imagen tomográfica es nuestro parámetro y digamos, nuestro estudio para poder observar si hay algún tipo de malformación asociada, para observar las características de la membrana, para observar el cavum, si hay algo más que esté obstruyendo la fosa nasal del niño por detrás de la placa. Y siempre, obviamente, se solicita, especialmente pensando en nuestra resolución quirúrgica. Acá se observa en una reconstrucción 3D la imagen de la derecha, donde se puede observar la placa que tiene justamente estas características, ¿sí? Que es una placa que está fenestrada en el centro. Como verán, en el fondo de la nariz se observa la placa y se observan unos pequeños orificios en el fondo de la placa. Esto es fácilmente observable durante la cirugía, cuando uno levanta la mucosa para poder extraer este tejido, que es como si fuese un tejido similar a la cáscara de huevo.
observa esto justamente, que hay un vacío central óseo y lo periférico es lo que hay que ir a fresar o a curetear para poder permeabilizar. En la tomografía sobre la izquierda se observa, digamos, esta pequeña membrana, que es una membrana que no está, digamos, como verán, no está en el fondo del Bomer. El Bomer tiene una situación libre en el fondo y es una placa siempre es de características digamos, bomeriana, o sea, es antes de que finalice el Bomer la placa de la atresia de las fosas nasales. Y como les contaba, es un poco una, digamos, lateralización de la parte más posterior del Bomer y una medialización del hueso palatino y el efenoides. Siempre este orificio es más estrecho que el resto de la fosa nasal. Otra característica que se puede observar en la atresia de Coanas es el lleno, digamos, de secreciones. Básicamente no hay un clearance mucoso de la nariz hacia el cavum y se empiezan a retener secreciones, que es lo que generalmente vemos en una tomografía computada en los cortes axiales, como se ve a la izquierda, perdón, a la derecha, donde se ve un nivel de secreciones, ¿sí? Dentro de la fosa nasal justamente por falta de clearance. Así que siempre antes de hacer la tomografía computada es importante aspirar la fosa nasal como para no dar imágenes extrañas y tener una buena imagen con contenido aéreo de la fosa nasal. Acá lo que vemos es este ensanchamiento dorsal del Bomer y la medialización de nuevo del hueso palatino y del efenoides. Los diagnósticos diferenciales, si bien son bastante raros porque haya un diagnóstico diferencial, porque es un cuadro muy llamativo y que genera bastante clínica, digamos, ¿no? Cuando es unilateral, que son generalmente diagnóstico más tardío, ¿eh? Las atresias de Coanas unilaterales, como hay una fosa nasal que es permeable, en general la ventilación nasal pasa casi desapercibida y el paciente es poco sintomático. Este paciente puede diagnosticarse clínicamente más tardío, ¿no? Digamos, el paciente con una atresia de Coanas unilateral tiene pocos síntomas. Si tiene muchos síntomas, hay que pensar en que hay algo más asociado. Si tiene más síntomas de dificultad respiratoria, hay que investigar si no está asociado con un síndrome genético con otros problemas que traigan dificultad ventilatoria, como pueden ser, no sé, hipotonía, retención de secreciones. Esto es importante de consignar al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, si es unilateral, vamos a tener como diagnóstico diferencial un cuerpo extraño, porque es un paciente que va a estar con la nariz bloqueada, o sea que va a tener salida de secreciones por las narinas todo el tiempo, un desvío septal, masas nasales congénitas, puede haber un dacriocistocele, angiomas, quistes dermoides, gliomas, encefaloceles, son tumores rarísimos de las fosas nasales, pero el más frecuente sin duda es el dacriocistocele, es realmente muy frecuente. Y es un diagnóstico diferencial obligado. En general produce una dificultad respiratoria que es menos notoria, digamos, porque la obstrucción es parcial. Y cuando tenemos una obstrucción bilateral, la rinitis del lactante, como les contaba al principio, la rinitis en el lactante genera bastante sintomatología, no es, este, no es un resfrío común, sino que genera dificultad ventilatoria nasal en forma importante. La hipertrofia de tejido adenoideo, ¿sí? La hipertrofia de tejido adenoideo, si bien tenerlo en un lactante, en un neonato, es un poco raro, pero como para que tengan una idea, que la adenoide más chica que yo operé tenía 4 meses, ¿sí? Y realmente se comportaba con una dificultad respiratoria muy similar a la que les contaba, ¿sí? Un chico internado, digamos, con una necesidad de BNI, con intubación, digamos, intermitente, porque el paciente hacía apneas obstructivas severas, así que no es para nada para descartar y siempre cuando vean un lactante
de más o menos 4 o 5 meses en adelante y haya bastante dificultad respiratoria, lo primero que tienen que pensar es en esto, en que hay algo que está en el cábum generando dificultad y lo más probable es que sea una hipertrofia adenoidea o un pequeño tumorcito. La hipertrofia de cornetes, eh, que en la edad pediátrica también es bastante frecuente. En general se da asociada a adenoiditis. El paciente que tiene adenoiditis en general tiene una inflamación, digamos, de la cola de los cornetes bastante importante. Es un hallazgo muy, muy frecuente de ver en los chicos con adenoides, digamos, que uno después de hacer la adenoidectomía hace un control endoscópico con una óptica finita y puede observar esta cuestión. La estenosis de apertura piriforme, que son, obviamente que es una malformación que se da, digamos, en la apertura piriforme de la nariz, donde hay un menor, digamos, diámetro de las fosas nasales. Em, las anomalías craneofaciales, como puede ser la craneosinostosis o otras malformaciones que generan mala ventilación nasal, las fístulas faciales, los tumores y los traumatismos. Estas son causas de obstrucciones nasales en pediatría. Vamos a hablar un poco de este diagnóstico diferencial que es la estenosis de apertura piriforme, ¿sí? Nasal. Es una etiología un poco más infrecuente que la atresia de Coanas. Se trata justamente de una disminución en el diámetro lateral de las fosas nasales em, por una hipoplasia del tercio medio facial. Esto puede aparecer como signo característico la presencia de un incisivo central único, que es lo que pueden observar en la imagen del medio. Y lo que vemos básicamente es esta estrechez provocada por un crecimiento anormal en la etapa embrionaria del maxilar superior hacia la línea media. Esto es el punto más estrecho de esta fosa nasal, que es justamente la entrada. Perdón. Em, eh, una de las características que pueden encontrarse en esta patología, a diferencia de la atresia de Coanas, es que la estrechez de la fosa nasal comienza en el vestíbulo nasal, en la entrada de la nariz. Y esto les va a dificultar el pasaje de cualquier instrumento o sonda a través de las fosas nasales. Vale decir que acá cuando quieren hacer una valoración endoscópica, no van a poder, porque hay prácticamente un contacto turbino-septal desde el inicio de la fosa nasal. Es muy difícil valorar endoscópicamente un paciente de estas características. En general, lo que se hace directamente cuando no pasa absolutamente nada a través de las fosas nasales es pedir una tomografía computada para observar el continente y el contenido de las fosas nasales. Esta es digamos, un hito diagnóstico en esta patología, a diferencia de la atresia de Coanas, que uno tiene pasaje, digamos, con instrumentos. La cosa buena y benigna que tiene la estenosis de apertura piriforme es que tiene varios grados y en general el paciente algo ventila a través de las fosas nasales, así que no es tan grave la dificultad respiratoria como una atresia de Coanas bilateral. O sea, el paciente tiene pasaje de aire, pero no le alcanza, ¿sí? Tiene algo de tiraje, pero digamos, se alimenta a lo mejor con una sondita. En la neonatología lo pueden alimentar con una sonda orogástrica y el paciente, digamos, va creciendo y nos da tiempo para tomar decisiones. En general, si la dificultad respiratoria es muy importante y condiciona la externación del paciente, se opera antes de que se externe del lugar de nacimiento. Es importante en estos casos insistir sobre el hecho de que no se aspire sistemáticamente pensando que son secreciones nasales. La aspiración reiterada de las fosas nasales en estos pacientes va a generar traumatismo y el hecho de tener el cornete muy cerca del septum va a generar una sinéquica turbino-septal que después es bastante difícil de arreglar.
La técnica quirúrgica para resolver la estenosis de apertura piriforme es realizar una cirugía de degloving, vale decir, hay que hacer una cirugía con una incisión sublabial bilateral, levantar el colgajo hacia arriba. Acá se ve en la imagen superior cómo se ve el puente, digamos, el túnel mucoso desde la apertura piriforme, cómo se va levantando todo, y una vez que está levantado, se pone alguna bailarina para proteger la mucosa y no romperla durante el fresado, y con una fresa de 2 a 3 milímetros se hace, o a veces más pequeña, si la escotadura piriforme es más chica, se hace un fresado de la pared lateral nasal. Una vez que se fresa la pared lateral nasal y aumenta, digamos, el diámetro de la apertura piriforme, es muy importante tratar de ir hacia atrás, de fresar la cabeza del cornete para que nos dé más lugar, de ir contra estructuras que son normales, pero con un diámetro nasal completamente anormal. Es decir, bajar, digamos, el diámetro del cornete, y después, finalmente, cuando finaliza el procedimiento quirúrgico, eh, verificar con una óptica el pasaje hacia el fondo de la nariz y la visualización del cavum. ¿Por qué? Por lo mismo que les contaba antes, porque este tipo de estenosis de apertura piriforme en general eh, está asociado con una fosa nasal estrecha a nivel digamos, a nivel del tercio medio nasal y del tercio posterior. Así que es muy importante cuando finaliza el procedimiento tener un buen abordaje digamos, cerciorarse de que el aire va a pasar al cavum sin ningún problema. Si es necesario, porque fresar todo el cornete desde la cara anterior, desde el abordaje es bastante difícil. Uno tiene visualización solamente de la cabeza del cornete y algo del cuerpo, pero no mucho más que eso. Lo que se hace en estos casos es dilatar, o sea, lateralizar los cornetes inferiores con un baloncito que es un balón de dilatación esofágica, con un balón de dilatación de 6, 7 y 8 milímetros. Se puede colocar dentro de la fosa nasal, se coloca un tubo endotraqueal en la fosa nasal contralateral para no luxar todo el tabique hacia la otra fosa nasal, y lateralizar los cornetes. Se lateraliza con esta técnica, y cuando termina uno pasa la óptica y puede verificar que hay buen pasaje bilateral. Si nos quedamos solamente con el fresado de la apertura piriforme, es muy probable que en el postoperatorio el paciente continúe con dificultad. Por esto mismo y por esta estrechez de las fosas nasales, es importante consignar de que no se dejen tutores. En general, esta patología no, digamos, no hay tanto espacio como para dejar tutores, así que es mejor dejar, em, dejar absolutamente nada, o un ungüento con corticoides y antibióticos dentro de la nariz en el posoperatorio, y solamente esperar a que desinflame. Esto lo pueden hacer con el paciente vigil si es que tiene buena ventilación, o pueden mandarlo a la terapia intensiva intubado después de 48 horas extubar. Se puede utilizar algunos corticoides para bajar un poquito la inflamación postoperatoria. Que en general lo que sucede con estos pacientes es que hay un poquito de edema después de la cirugía, de edema de la mucosa nasal. Así que con un poquito de corticoide bajamos esa inflamación y optimizamos el pasaje de aire. Después podemos colocar algunas gotitas con corticoides, algunas gotas oftálmicas con corticoides, o con algún vasoconstrictor para mejorar la ventilación nasal. Vale todo, ¿eh? Cuando hay mala ventilación nasal en el lactante, vale todo. Hay que tratar de rebuscárselas en el posoperatorio, tratando de mejorar un poco la ventilación. En general, estos pacientes en el postoperatorio tienen una muy buena evolución, pero a lo largo de los meses y los años de vida, el paciente siempre va a tener una fosa nasal estrecha, nunca va a terminar de mejorar, digamos, la ventilación nasal. Es un paciente que se resfría, y el paciente es de consulta permanente, llaman por teléfono porque el paciente empeoró la sintomatología, así que es muy común esto, digamos, que quede una zona estrecha a pesar de la cirugía.
La otra patología frecuente digamos, como diagnóstico diferencial es el dacriocistocele, digamos, se trata de estas, acá perdón por el corte, se ve como, la verdad que se ve mal, la tomografía computada y se ve, digamos, estos dos quistes por debajo de los cornetes inferiores, acá están los cornetes inferiores en este corte axial, y podemos observar cerca del vestíbulo nasal estas dos áreas quísticas. El diagnóstico en general por debajo del cornete inferior a una masa redondeada en un lactante es un quiste de retención por imperforación del saco lagrimal, es un dacriocistocele, casi sin lugar a dudas. La técnica quirúrgica es bastante sencilla. En general se trata de romper la pared del quiste y marsupializar y sacar restos de mucosa, como para poder favorecer, digamos, la apertura del conducto lacrimonasal, y con eso es suficiente. No hace falta, digamos, hacer demasiada cirugía. Es una cirugía bastante simple. Con el hecho de decirles que en una oportunidad me habían llamado por una patología de estas características, y como no podían ventilar al paciente y la médica de terapia no estaba, digamos, tan habituada a esta patología, la enfermera le puso una cánula nasal bastante grande al paciente como para tratar de ventilarlo, y le rompió los dos quistes y me robó la cirugía. ¿Sí? Como para que se den una idea de lo sencillo que es el procedimiento. No digo que esté bien eso que hicieron, pero van, rompen el quiste y el paciente se cura. ¿Mm? Bueno, otros tumores que pueden generar dificultad en el diagnóstico y que pueden generar dificultad, digamos, en el diagnóstico diferencial de la atresia de Coanas son los teratomas, que pueden aparecer en el cavum, pueden aparecer en el paladar blando, en todos los tejidos blandos de la faringe puede aparecer un tumor de estas características. Son tumores en general bastante voluminosos y a veces pueden, digamos, ser tumores que deforman mucho la anatomía del macizo craneofacial. En este caso es un teratoma pequeño que parece que el paciente tiene un adenoide, pero era un teratoma por anatomía patológica. El paciente tenía esto, pero a veces pueden infiltrar, no infiltrar, pero sí desplazar estructuras y generar grandes malformaciones que son objetivables inclusive desde el punto de vista externo. Vamos ahora a las anomalías craneofaciales, ¿sí? Que son los pacientes con las craneosinostosis. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Como verán, el paciente tiene bastante exorbitismo, tiene los globos oculares bastante hacia afuera. Lo que tiene este paciente es una hipoplasia del tercio medio facial, o sea, todo lo que es los maxilares superiores, el etmoides, el efenoides, son huesos pequeños, entonces todas las partes blandas salen hacia afuera y por eso el paciente tiene este exorbitismo. Una de las características de estos pacientes que tienen esta hipoplasia del tercio medio facial es que tienen un cavum pequeño y fosas nasales estrechas, o sea que la ventilación de estos pacientes, de estos síndromes Upper, Cruzón, Pfeiffer, eh, eh, digamos una característica que comparten estos síndromes, que son bastante raros, es el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene exactamente lo mismo, digamos, tiene una hipoplasia del tercio medio facial. Por eso es que el paciente con síndrome de Down en general tiene mala ventilación nasal. ¿Mm? Pero es por esto mismo, pero con menos gravedad. En general el síndrome de Down tiene mucho mejor ventilación nasal que estos cuadros genéticos que les comento acá. Em, y la característica de esto es que tiene un cavum y fosas y cavidades nasales pequeños. Es bastante común que se confunda este cuadro genético, este síndrome genético y esta característica, esta dismorfia facial con una atresia de Coanas, ¿sí? Es bastante común. em, es común que se llame, digamos, al especialista y que se le diga, mire, acá tengo un paciente con una atresia de Coanas, y tiene en realidad una patología malformativa, digamos, congénita de estas características. Pero funciona exactamente igual que una atresia de Coanas. La única diferencia es que esto no se opera, ¿sí? Esto no es operable, no se opera en un lactante. En general
se opera cuando el chico es un poquito más grande. A partir de los 8 años se puede hacer alguna cirugía de avance del tercio medio facial como para favorecer la ventilación. Y si el paciente tiene un cuadro grave de mala ventilación nasal, en general se traqueotomiza hasta que llega a la cirugía correctiva, digamos, maxilofacial. ¿Mm? Esta es la característica, digamos, de la ventilación de un paciente con un cuadro de estas características. Si fuese una atresia de Coana no haría ningún ruido, ¿sí? El paciente lo que tiene es un estridor nasal y está caracterizado por este cornaje, ¿sí? Y por esta dificultad en el pasaje de aire a través de las fosas nasales. Pacientes que están gravemente obstruidos siempre durante el diagnóstico, pero se trata de una combinación de cosas en esto. Es un poco de estrechez de fosas nasales y otro poco de cabum pequeño en la zona, digamos, retronasal. Bien. Los gliomas son otros tumores que podemos observar también a nivel de las fosas nasales. Están formados por tejido glial displásico heterotópico. Pueden presentar conexión intracraneal. Esto es el dato más importante porque siempre hay que descartar de que las masas nasales congénitas no tengan conexión con la dura madre, que no tengan conexión con el encéfalo. Así que siempre antes de encarar una cirugía de estas características tenemos que tener el par radiológico, tomografía y resonancia para poder observar de que no haya conexión de estas masas con el neuroporo anterior, ¿sí? Si hay una dehiscencia del neuroporo anterior, como se ve en la imagen de abajo, lo que se hace es un trabajo combinado con la gente de neurocirugía, para que puedan ir a tapar la fístula de líquido esofágico raquídeo que probablemente vayamos a dejar. A veces no están comunicados y es solamente un cordón fibroso, pero hay que tener mucho cuidado y tomar los recaudos necesarios porque no es solamente sacar tejido de la nariz, es peligroso eso. Puede presentar hiperterorismo de ensanchamiento del dorso nasal por expansión tumoral, son firmes a la palpación, pueden ser intra o extranasales, los gliomas pueden a veces estar acá en la zona externa del hueso propio, y siempre hay que hacer el par radiológico tomografía computada. El tratamiento que vamos a dar a los pacientes con insuficiencia ventilatoria nasal va a estar dado, digamos, va a estar direccionado hacia la causa que lo genera y la gravedad de los síntomas, ¿no? Y en general es quirúrgico. Estas son las dimensiones de una fosa nasal de un lactante, más o menos unos 2 centímetros de alto, ¿sí? Y unos 2,5 centímetros de longitud de fosas nasales. Como les contaba, los síntomas de la atresia de Coanas bilateral, signos de asfixia, cianosis que mejora con el llanto, imposibilidad de introducir una sonda a través de las fosas nasales, y el tratamiento en general se impone por la dificultad respiratoria, ¿sí? Para asegurar la vía aérea se puede uno, digamos, unir de algunas cosas como para mejorar la ventilación, que es la colocación de una cánula faríngea de Guedel, que es la cánula que utiliza el anestesiólogo. En pediatría hay cánulas pequeñas pediátricas que llegan hasta la faringe. Una vez que podemos, digamos, quitar la base de la lengua de la faringe, el paciente empieza a ventilar a través de la boca. Vale decir que el paciente con una cinta en la cánula de Guedel o un chupete de McGovern, que es un chupete defenestrado, puede llegar a ventilarse. Esto es variable y varía de paciente a paciente, no todos son tan fáciles de ventilar. De todos modos, colocar una cánula fenestrada o un chupete fenestrado para que el paciente ventile es una situación de desequilibrio de la vía aérea, vale decir que el paciente se mueve 1 milímetro, corre la lengua o se le llena la boca de secreción y el paciente ya no ventila más.
es un método, digamos, que es prácticamente de emergencia y hoy es poco usado. Es difícil de ver un paciente con una cánula atada a la cabeza para poder ventilar. En general, lo que hace el paciente, lo que hace el neonatólogo, lo que hace el terapista intensivo infantil es intubarlo al paciente. Eso es más prolijo. Lo otro depende mucho del posicionamiento, depende mucho de la enfermería que tenga la terapia intensiva, si la enfermería está ahí permanentemente para cuidar que eso no se mueva. Así que bueno, es un poquito más difícil de sostener en el tiempo especialmente. Esta es lo que les contaba, ¿sí? El chupete fenestrado, que es lo que se observa a la izquierda, y la cánula de Mayo o de Gödel, que se observa a la derecha. Siempre el paciente tiene una sondita, como verán, una sondita orogástrica para poder alimentar. En casos muy severos y si no uno no cuenta, digamos, con un cirujano con cierta expertise en hacer esta cirugía, lo que se hace, lo que se hace para poder desvincular al paciente del respirador es realizar una traqueotomía y hacer una resolución de la malformación posteriormente. En la atresia de Coanas unilateral, como les contaba, el diagnóstico en general es más tardío por aumento de las secreciones nasales, entre los 5 meses y los 2 años, aunque hemos visto algunos pacientes de 10, 11 años con el diagnóstico por primera vez de una atresia de Coanas unilateral. No les sorprenda. Acá tenemos algunas imágenes tomográficas donde se observa esto que les contaba, lateralización del vómer, medialización del esfenoides, en este caso un paciente que tenía también adenoides, ¿no? Secreción unilateral persistente, una imposibilidad de colocar sondas, y como les contaba anteriormente, la atresia de Coanas unilateral es muy difícil que tenga sintomatología tal que genere dificultad ventilatoria durante la etapa neonatal. Pero sí la alarma esta, porque en general en la screening neonatal, no sé si alguna vez vieron, cómo se hace el screening. Apenas nace el bebé, lo que le pasan una sonda por vía anal para ver si no hay perforación anal, le pasan una sondita por la nariz para ver si no hay perforación de coana, se hace prácticamente de rutina, así que puede ser que la enfermería de la neonatología marque con una cruz de que por alguna fosa nasal la sonda no pasó. El tratamiento es quirúrgico. Las técnicas quirúrgicas, digamos, en la antigüedad se hacían con trócar, o sea, se pasaba una boca de un trócar más grueso a través de la fosa nasal, y se colocaba por dentro de la boca del bebé, se colocaba el dedo índice hasta llegar al cabum, y uno atravesaba, digamos, con el trócar la fosa nasal hasta que sentía en la punta del dedo, en el cabum, que había atravesado la placa. Este, Así que bueno, eso es una de las técnicas que se puede utilizar. Se puede hacer un abordaje transpalatino, o sea, abriendo, digamos, todo el paladar duro y levantando toda la mucosa em, palatina hacia atrás y haciendo un fresado del hueso, del hueso palatino hasta llegar al vómer, y se puede bajar el vómer desde la cavidad oral. Hay otras técnicas transantrales, se puede hacer sublabial también, un abordaje tipo como si fuese una estenosis piriforme, se puede levantar todo el piso de las fosas nasales, toda la mucosa de las fosas nasales, ir a trabajar sobre la placa, bajar la placa, digamos, por debajo del piso mucoso de la fosa nasal, sacar todo ese resto y después ir a perforar la mucosa. Es muy laborioso y la mucosa se termina abriendo de todas maneras. Se puede hacer endonasal con microscopio, que fue las primeras cirugías que hicimos en el hospital, lo hacíamos así con el microscopio, y ahora las hacemos todas con una óptica de 2,7. Esta es la imagen que podemos observar antes de comenzar la cirugía, ¿sí? Septum, placa, cornete medio, cornete inferior. El fondo de mucosa de las fosas nasales. Una vez que rebatimos la mucosa, hacemos un corte con un bisturí lateral, con Rosen, básicamente.
La técnica quirúrgica es bastante sencilla, lo único difícil que es que trabajar en un ámbito de 5 milímetros de diámetro. Eso es lo más difícil. Pero después, digamos, la técnica quirúrgica no deja de ser retirar la mucosa, retirar la placa y abrir la mucosa del cábum, porque la placa trésica está revestida por dos superficies mucosas, la mucosa nasal y la mucosa del cábum. Así que se retira la placa trésica, acá vemos, digamos, en la placa trésica en esa situación, el vómer posterior, que se puede observar ahí, y digamos, la apófisis tireoideoidea más medializada. Eso es lo que podemos ver, y como les contaba, siempre en el centro de la placa hay como un pequeño orificio, es muy difícil que sea completa. Se hacen unos colgajos de mucosa con esquinas de 90 grados, evitando esquinas redondeadas, y con ese colgajo se tapa toda esta zona cruenta. Una vez que se extrae todo este tejido óseo con una cureta o con una fresa, se rebate la mucosa del vómer hacia adelante para poder tapizar esta zona. Si dejamos mucha zona cruenta, mucho hueso expuesto después de la cirugía, es bastante frecuente que el paciente tenga tejido de granulación y que después tienda a la reestenosis. Así que es muy importante tratar de dejar todo lo más epitelizado posible. Esto es un esquema donde puede observarse, digamos, la cirugía con un bisturí lateral. Se hace esta resección, especialmente el borde posterior del vómer, para poder, digamos, dejar después una superficie en 3 dimensiones. Una vez que se quita, digamos, toda la mucosa y se abre la placa trésica, se hace una incisión en la mucosa del cábum, la cara anterior del cábum sería. Se hace una incisión, como si fuese una incisión en cruz, y con esos colgajos de mucosa se va a tapizar posteriormente el lecho cruento que nos quede en la fosa nasal. ¿Ven que se ve como una H? Ay, perdón. Se ve como una H en la cara posterior, en la mucosa del cábum. Con esta H vamos a hacer un puente inferior, un colgajo inferior, que es este de aquí, para tapizar el piso de la fosa nasal. Con este colgajo vamos a tapizar el techo de la fosa nasal, y con estos laterales lo que se pueda de la cara lateral del hueso palatino y del esfenoides. Acá se ven cómo se van rebatiendo los colgajos, después se quita, digamos, toda esta pared posterior del vómer. Es muy importante resecar todo el borde posterior del vómer para poder dejar una cavidad de 3 dimensiones, y que esto después no genere tanto tejido de granulación, ¿sí? Si dejamos el vómer intacto en la línea media, lo más probable es que vayamos a la estenosis después de la cirugía. Así que es muy importante con una backbiter, con una pinza retrógrada, ir a resecar eh, el borde posterior del vómer después de hacer la resección de la mucosa. Em, en general no hay complicaciones intraoperatorias o posoperatorias. eh, Eventualmente pueden tener un sangrado, ¿sí? Ahora les voy a decir en qué casos. Se puede extubar en el posoperatorio inmediato. Esto es muy importante. Es muy importante favorecer de entrada el pasaje de aire a través de las fosas nasales. Tratar de no dejar tanto tutor, tanta cosa, porque el aire que pasa a través de la fosa nasal seca la mucosa, genera un efecto, digamos, de barrido, y la mucosa respiratoria en general responde mejor y está menos inflamada si pasa aire. Si dejamos tutores, ahí es una espada de doble filo. Por un lado aseguramos, digamos, que la fosa nasal queda bien abierta, porque el tutor está, digamos, trabajando a través de la fosa nasal, pero también el borde del tutor genera tejido de granulación, tenemos más secreciones que no se movilizan, así que ideal no dejar nada. En este momento pensamos así, ¿sí? En ningún paciente fue necesario el uso de tapones o stents. La alimentación por boca comenzó el primer día posoperatorio. No hay, en algunos casos no hay necesidad de revisión. Esto pongan entre paréntesis, ¿eh? A veces hay necesidad de hacer alguna revisión, especialmente si hay tejido de granulación y tenemos que ir a resecar ese tejido de granulación. Observamos en general que el paciente empeora la dificultad ventilatoria y tenemos que volver a dormir al paciente para revisarlo. Así que
Idealmente son cirugías de una sola vez que funcionan perfectas. No idealmente van a tener que volver a dormir al paciente para poder resecar algo de tejido de granulación. Estos son los tipos de tutores que se utilizan. En general, el tutor que va colocado dentro de la nariz tiene más o menos el diámetro del tubo endotraqueal que tiene el paciente. Se utilizan sondas de una silicona blanda. Se puede utilizar una sonda Foley doblada, como se ve acá en la imagen esta de la figura del número 3. Se puede utilizar una sonda Foley doblada y con eso se hace una fenestra del lado de atrás, se corta la sonda Foley del lado de atrás para que se abra, se deja un pequeño cabo de silicona para que no se corra y eso se coloca dentro de las fosas nasales como para poder asegurar la ventilación. Pero ya les digo, si está bien mucosalizado el lecho quirúrgico, es excepcional que tengamos que dejar este tipo de stent. Ahora acá hay algunos casitos con unas lindas cirugías. Acá se ve en la endoscopía. Como verán, la imagen se repite y son calcadas las imágenes de la atresia de Coana, ¿no? No es que aparecen cosas extrañas ni nada por el estilo. ¿Mm? Acá se observa la placa, esto que les contaba, lateralización de los bordes laterales del vómer y medialización del esfenoides y del hueso palatino. Y después, bueno, se realizan la cirugía con unas incisiones, se reseca toda la mucosa, primero se infiltra, se levanta toda la mucosa, después con un Rosen abrimos el colgajo de mucosa, vamos levantando, digamos, toda la mucosa que está en la placa. Acá se puede ver el borde del vómer. Este es del otro lado. Se ve el hueso palatino y el vómer. ¿Sí? Es muy importante como reparo quirúrgico, y esto sí le voy a poner digamos, una importancia mayúscula, es que la cirugía tiene que ser toda a nivel del cornete inferior. No vayan más arriba del cornete inferior, porque se van a encontrar con alguna rama de la esfenopalatina y ahí es donde les va a sangrar y se la van a pasar realmente muy mal, porque para identificar estructuras en una fosa nasal tan pequeña, van a tener mucho trabajo, no van a ver bien y van a empezar a cauterizar cualquier cosa. Acá estamos con la backbiter llevándonos, digamos, el borde posterior del vómer. Acá se está reponiendo, digamos, los colgajos de mucosa para tratar de no dejar tanta hueso expuesto después de la cirugía, para tratar de tapizar toda la superficie de nuestra cirugía. La misma cirugía que les mostré recién. Incisión con el bisturí, de Rosen, empezamos a decolar como si fuese una cirugía del conducto auditivo externo. Acá se ve el borde del vómer, que está lateralizado. La fosa nasal contralateral. Una vez que nos sacamos de encima toda la mucosa nasal, empezamos a buscar, y el hueso, empezamos a abrir, digamos, acá fue necesario escopiar un poquito la mucosa del cavum. A veces es de buena técnica colocar alguna bailarina, algo de color amarillo en el cavum, como para poder observar cuando realmente llegamos al cavum, ¿no? Y saber que estamos ahí. Se deja algo de color en el cavum como para poder observar que estemos llegando a buen puerto. Este es el final de la cirugía. Como verán, tratar de epitelizar todo lo más posible. Y el vómer, la cara posterior del vómer, bien resecada. Otro caso similar, una membrana laríngea un poquito más gruesa. Las características siempre son similares, ¿sí? de estas placas. Una unilateral, con esta lateralización, este pequeño espolón en la cara posterior del vómer, en contacto con el esfenoides. Lateralización de los cornetes, que eso siempre, este es un paciente más grande porque es una recidiva, es un paciente, perdón, es una recidiva, es una atresia de Coanas
unilateral, entonces la fosa nasal es mucho más grande, es mucho más linda cirugía, porque tenemos un éxito casi asegurado, y el paciente siempre va a ventilar bien y todas estas cuestiones, ¿sí? Siempre operar una fosa nasal más grande nos da más libertad de movimiento, podemos ver todo. Ahí está la lateralización, digamos, de la cara posterior del vómer, la medialización, perdón, la lateralización de la cara posterior del vómer. Acá se observa, como en el gráfico que les mostré antes, la placa. Si se puede, se acopla un poquitito como para poder sacarla. Es como una cáscara de huevo, esa zona de ahí atrás, como si estuviésemos haciendo una etmoidectomía, ¿sí? Tiene la misma característica la placa. Es como si fuese una celdilla etmoidal que vamos abriendo. Ahí está abierta la mucosa del cavum. Una vez que está abierta la mucosa del cavum, acá van a ver cómo trabaja la backbiter, pasa del otro lado, y se va comiendo toda la cara posterior del vómer, como para poder generar una coana en 3 dimensiones, o sea, bien resecado toda la cara posterior del vómer para poder generar, digamos, una cicatrización sin estenosis. Y después buscar, digamos, de alguna manera, la mucosa nasal siempre hay que sacarla, siempre es un tejido que no tiene sentido, digamos, dejarlo. Y acá se dejó, digamos, la mucosa del cavum con un surgicel encima como para que quede más aplastadita y no genere, no sé, darle algo de estabilidad al colgajo, digamos, y no generar este, tejido de granulación, etcétera. Este es el posoperatorio, donde se puede observar, digamos, esta cavidad en 3 dimensiones, sin el vómer. Ahí se reseca, se reseca un poquito más de tejido, algunos detalles para resolver después de la cirugía, pero queda todo muy bien epitelizado, con los colgajos colocados. Y esto solamente es una cuestión de tiempo. En el posoperatorio después se epiteliza rápidamente. Se puede dejar con una agujita, se puede dejar un poquito de pomada con antibióticos y corticoides. Otra atresia de coanas unilateral, con este espolón posterior. Perdón, ah, perdí la... Ahí está, ahí estamos en la cirugía. Este, esto es generalmente un posoperatorio, digamos, alejado, con ya todo el tejido bien epitelizado. Acá se puede ver el movimiento del paladar después de la cirugía. Esta es la forma de la placa, la cara posterior del vómer con ese espolón que se ve ahí en la tomografía computada. Y estos son algunos casos especiales. Este es un paciente que vino al hospital, que lo derivaban de otro lugar, me mandaron esta tomografía computada. Es un paciente que tiene una displasia septo-óptica, vale decir que tiene una alteración de la línea media con agenesia de las órbitas. Ven que acá en la imagen tomográfica de la izquierda pueden observar estos conformadores que se le colocaron en la órbita, para después colocar una prótesis similojo. El paciente nació sin ojos, y tenía una atresia de coanas bastante importante. Em, este paciente, lo que se puede ver es que no es como las otras atresias de coanas que les había mostrado antes, que es una membrana pequeña como si fuese una cáscara de huevo. Acá realmente había, digamos, un hueso bastante rígido en el fondo del cavum, en el fondo perdón, de las fosas nasales. Había un vómer muy ancho, ¿sí? Con características diferentes a las que les estuve mostrando en las otras tomografías, ¿sí? Así que acá es importante observar que nuestra cirugía endoscópica va a ser muy dificultosa, de que este hueso, que es muy compacto y muy grueso, va a ser muy difícil sacar endoscópicamente, ¿sí? Em, el uso de fresas, etcétera, que obviamente se pueden utilizar, es bastante difícil dentro de las fosas nasales. Tienen que tener alguna fresa especial que está protegida hacia, digamos, la herramienta de corte, porque de otra manera el vástago de la fresa, o sea, el palito que conecta la fresa con el torno, con el micromotor, puede generar
destrucción de la mucosa nasal, vale decir, por calentamiento y fricción pueden tener una lesión dentro de la fosa nasal, en el vestíbulo nasal y en el cornete, ¿sí? Pueden tener arrancamientos de mucosa durante el acto quirúrgico, así que es muy importante observar qué pronóstico va a tener nuestra cirugía de acuerdo a la imagen que tenemos en la tomografía. Si tenemos hueso compacto en la tomografía computada, el abordaje endonasal no es recomendable. Y esto se lo digo por experiencia. Yo encaré una cirugía de esta en forma endoscópica y pasé un muy mal momento, no porque el paciente haya tenido ninguna complicación ni nada, sino porque el resultado no ha sido óptimo. La cantidad de hueso que tenía el paciente era interminable y no había ninguna herramienta delicada, tan delicada y tan fuerte como para poder extraer ese hueso endoscópicamente. Y cuando quise resecar el borde posterior del Bomer con la pinza retrógrada se rompió. Así que fue una cirugía mal pensada y antieconómica. Después se pudo resolver el caso de otra manera que ahora después les voy a decir cómo fue. Entonces, cuando encaren una cirugía de este tipo con un paciente con alguna malformación extraña, como en este caso, con este paciente que no tiene ojo, no va a tener los ojos de Darín, este paciente, este, tienen que hacer un abordaje transpalatino. Esto les va a favorecer la resolución quirúrgica, ¿sí? Van a poder tener más campo para poder sí utilizar un torno y abrir todo, ¿sí? Entonces acá los chicos de plástica me dieron una mano, le hicieron el colgajo, digamos, del paladar duro. Acá están levantando los dos colgajos de paladar de mucosa palatina, siempre respetando el ingreso de la arteria palatina en la cara, digamos, más, en la situación más posterior, cerca del paladar blando. Y lo que se hizo básicamente fue hacer una resección. Esto que ustedes ven aquí es la resección por fresado, digamos, de todo el hueso palatino. Acá se observa el túnel de la mucosa del lado derecho del paciente, el lado izquierdo del paciente, este otro túnel de mucosa. Esto que se observa acá atravesando es la placa de la atresia. Vean el grosor que tenía esta placa de atresia y ya no tenía más el Bomer, que ya estaba todo fresado. ¿Sí? Acá está todo el Bomer fresado y acá podemos observar los túneles de mucosa de este lado y de este otro. No son los cornetes, es el túnel de la mucosa nasal. Una vez que se sacó la placa, se abrió la cara posterior, que es esto que se ve aquí. Acá estamos, estos dos son los colgajos palatinos abiertos, el lado derecho y el lado izquierdo. Acá tenemos el cabum en esta situación. Estas son las, digamos, la fosa nasal derecha sí, digo bien, derecha del paciente, la fosa nasal izquierda del paciente, y este es el cabum abierto con la mucosa hacia adelante. Y una vez que tuvimos esto, fuimos por dentro de la nariz y abrimos la mucosa nasal y nos encontramos ya con el cabum abierto. Así que cuando la placa ósea es muy gruesa, o sea que tiene más de 2 milímetros, la técnica quirúrgica no es endonasal, no es endonasal, definitivamente, salvo que tengan algún instrumento especial muy protegido y que puedan ponerse a fresar las fosas nasales libremente de adelante hacia atrás sin generar ningún daño en la mucosa nasal, ¿sí? Pero lo ideal es encarar una cirugía cuando la placa nasal es bien gruesa desde el paladar. En este caso sí es mejor hacer una vía transpalatina. El tratamiento posoperatorio es la fluidificación local de secreciones con solución fisiológica, tratamiento antibiótico con ampicilina surlactam o amoxiclavulánico, corticoides, alimentación por sonda nasogástrica y aspiración cuidadosa. ¿Sí? Siempre no tratar de no generar daño a nivel endonasal con la aspiración. Así que como conclusión, digamos, de la charla, además de identificar clínicamente el paciente con atresia de Coana por la gran dificultad respiratoria que tiene, es identificar malformaciones asociadas y comorbilidades. Recuerden que un paciente que tiene una atresia de Coanas, pero que tiene un cuadro neurológico severo, que tiene otras malformaciones asociadas que no son operables al momento del diagnóstico,
no vayan a hacer una cirugía en la trésia de Coanas, hagan una traqueotomía, eso les va a resolver, van a poder tirar la pelota para adelante y les va a dar tiempo para tomar decisiones más adelante con un paciente fuera de peligro. Si hay muchos problemas a la vez, siempre piensen en hacer una traqueotomía. No piensen en una cirugía de la trésia de Coanas pensando en que es una malformación única. Asegurar la vía aérea, siempre asegurar la vía aérea, o sea, el paciente si de alguna manera tiene que ventilar, estará intubado, si no pueden hacer la cirugía, estará traqueotomizado. Recuerden la asociación de metimazol por hipertiroidismo materno. El hecho de tomar metimazol los primeros meses del embarazo puede generar como un antecedente, digamos, de una malformación por ingesta de tóxicos teratógenos. La presencia, el utilizar tutores o no, eso va a depender un poco de la expertise del cirujano. Actualmente creemos que no, que lo mejor es hacer los colgajos, tapizar el hueso palatino, tapizar el hueso que queda expuesto después de la cirugía para tratar de no generar tejido de granulación y que el aire pase lo más rápido posible por la nariz. Endoscopía nasal como diagnóstico, estudios por imágenes como guía preoperatoria para ver qué tenemos que hacer ahí y cómo vamos a ir a sacar esa placa trésica. El tratamiento endoscópico es un procedimiento realmente eficaz, tiene mínimas complicaciones cuando el paciente es bien seleccionado y tengan cuidado de esta cuestión que les digo que no es menor. La cirugía es en el ámbito del cornete inferior. No hagan nada por arriba del cornete inferior porque no tiene sentido, no van a generar más espacio y van a tener complicaciones de sangrado que son difíciles de resolver en un lactante. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia, espero que les haya gustado la charla